comenzar nuestra clase, nuestra última clase antes del receso. La idea es la siguiente. Bueno, ok, no hay problema, Martí, tranquila. La idea es que trabajemos con este concepto, ¿sí?, de los núcleos narrativos. ¿Se acuerdan lo que son los núcleos narrativos? ¿A qué hacía referencia? Esto lo vimos cuando trabajamos sobre los personajes, las acciones principales y secundarias. A ver quién se acuerda, aunque no tengan, me refiero al vocabulario específico para definirlo, por ahí saben de qué se trata y lo pueden definir con sus palabras. Los núcleos narrativos. ¿Se acuerdan? ¿No? Este silencio me dice que no. Bueno. Acá Marian me pregunta qué guía vamos a usar. La última que completamos, ¿sí?, sobre el análisis sintáctico, esa del sujeto y del predicado, de las dos columnas, ¿sí? Bien. Chicos, veo muchos que tienen la cámara sin activar, porfa, préndanla, ¿sí? Les pido que... Creo que eran las partes de un texto o algo así. Sí, muy bien, Luz, estás en el tema, exacto. La idea es la siguiente. El núcleo narrativo, ¿sí?, nosotros ahora lo voy a definir, ¿sí?, en el documento que les voy a compartir para que lo vuelvan a tener. Pero el núcleo narrativo es aquel episodio, aquello que sucede en un cuento, en un capítulo, que yo no puedo suprimir. Porque si yo lo saco de la historia, pierde, ¿sí?, el sentido. Yo no voy a poder comprender de qué me está hablando ese texto literario. Entonces, el núcleo narrativo son esos episodios, hechos, ¿sí?, que llevan a cabo los personajes que participan de esta historia y que no los puedo sacar de la historia. Porque si los saco, ¿sí?, pierde cualquier tipo de sentido la narración. Esto es como si yo le quitara el lugar al personaje principal, ¿sí? Si no hay personaje principal, ¿quién hace avanzar las acciones y los hechos más importantes de una historia? Y tendría que haber un personaje que cumpla la función de personaje principal, ¿se entiende? Quiere decir que son partes que no pueden ser eludidas, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bien, bueno, antes de continuar y de pasar al documento, le voy a pedir a Lucila, a Brian, a Juan Pablo, a Juan y a Constanza, a Martina, que prendan sus cámaras, porque si no, no pueden participar de las clases, chicos. Si alguno tiene algún tipo de inconveniente con su cámara, ya saben que no hay problema, lo pueden informar a preceptoría para que luego lo informen a dirección, ¿sí? Pero les pido por favor que las activen las cámaras, ¿sí? Es importante, nos tenemos que ver todos. De los que nombre, ¿alguno está teniendo algún problema para activar? Porque están silenciados y no me responden tampoco. Yo la activé. Sí, Marti, a vos te estoy viendo, a vos te veo ya. Profe, Sí. Constanza fue al baño, por eso tiene la cámara prendida. Yo ahora la prendo. Ok, Constanza no me avisó nada, es importante que me informen, ¿sí? Porque están formando parte de la clase. Esto es como si nosotros estuviéramos en el aula, ¿sí? Ustedes me ven, yo los veo a ustedes, ¿sí? Si no los veo, los tengo que sacar de la clase y no quiero, ¿sí? Me parece que ustedes ya conocen cuáles son las reglas para poder participar de la clase. Martín, te pido que vos actives tu cámara también. Brian, Juan Pablo y Juan, ¿y por qué no tienen las cámaras activadas? Ahí está. Es importante, chicos, ¿sí? Tenemos que estar sentados, tenemos que tener nuestra hoja a mano, ¿sí?, en una posición cómoda. Juan Pablo, que no te veo tampoco. Si no, no puedo prestar atención y no comprendo el tema. No pasa solamente porque la profe pueda explicarlo o no, ¿sí?, el tema. Juan Pablo, que no me contesta, te voy a sacar el unmute. No puedo tampoco. ¿Me oís, Juan Pablo? Bueno,
No sé ni siquiera si está Juan Pablo. Ahí no. Bueno, si alguno tiene Ustedes tienen un grupito, ¿no? Sí. Ok. Bueno, Yo infórmenle ya a... le mandé un mensaje y no me Sí. contestó. Profe, Sí. sí creo que ahí vos tenés una opción de mandarle como un mensaje para que prenda la cámara, creo que había. Sí. Lo que voy a hacer. Gracias, mi amor, por avisarme. No me contesta. A ver, perdone. Ahí va. Ah, ya está. No te oía, no sabía si estabas, Juanpi. Te pido que prendas la cámara. ¿Por qué es importante que la cámara esté encendida? Porque yo no sé si ustedes están del otro lado, ¿sí? Ustedes saben que yo estoy acá sentada, porque tengo la cámara prendida y además tengo mi micrófono abierto, ¿sí? El micrófono lo dejamos cerrado en la medida que no nos invadan los sonidos de afuera, ¿sí? Pero la cámara yo necesito verlos a ustedes. Sigo sin poder verte y Lu tampoco te veo a vos. Yo sinceramente quiero que esto lo tengan presente. Ahí está, ahí te veo, Juan. Lo que yo les pido es que nos toma minutos, ¿sí? De la clase, perdemos minutos de la clase. No quisiera que en el futuro nos vuelva a suceder, ¿sí? Porque nos quita la posibilidad de aclarar dudas, etcétera, ¿sí? Entonces, tengan presente que es importante que para formar parte de la clase necesito tener, ¿sí? La cámara encendida, ¿sí? Es la única forma que yo puedo cerciorarme de que ustedes están ahí del otro lado. Bien, muy bien, vamos a continuar entonces. Les comentaba que entonces los núcleos narrativos, ¿sí? El núcleo narrativo es aquel episodio, ¿sí? Lo voy a poner acá como... ¿Ven el documento que les estoy compartiendo? Sí. Bien. Son aquellos episodios que no puedo suprimir de una historia, ¿sí? Esto puede ser cuento, ¿no? Novela, microrrelato, etcétera, ¿sí? Que no puedo suprimir, ¿sí? Porque si lo hago, pierde el sentido, es decir, la coherencia, la narración, ¿sí? Pierde el sentido, es decir, la coherencia, la narración. Esta vendría a ser una posible definición para núcleo narrativo, ¿sí? ¿Ahora queda un poquito más claro? Sí. Genial, buenísimo. Esto es, ¿hay que copiar algo? No, me pregunta Brune. Si quieren, la idea es que ustedes lo vayan haciendo paralelamente a medida que yo voy, en realidad lo vamos haciendo juntos. ¿Cómo? Yo hago eso, voy copiando mi vida que hablas. Sí, está muy bien, está muy bien. Yo uso el documento Word para que ustedes, si por algún motivo no llegan a copiar lo que yo digo oralmente, ustedes lo tienen acá. De todas maneras, hacia el final de la clase, voy a subir la clase grabada y esto se los voy a subir al muro, ¿sí? Esto que hagamos ahora, tanto de los núcleos narrativos como lo que avancemos con análisis sintáctico. No, Fran, esto no es ninguna asignación, esta es una tarea que tenía pensada para que hiciéramos hoy en esta clase, que es la última clase antes del receso invernal, ¿sí? Como para ir repasando cosas que hemos visto, ¿sí? Bien, bueno, entonces, vamos a pasar al capítulo 2, que es el que leímos, ¿sí? Es el que leímos la vez pasada. Yo, para poder... que todos estuviéramos en tema, lo que voy a hacer es, voy a dejar de compartir esto un segundito, así vamos al capítulo 2, ¿sí? De la novela, porque puede ser que no nos acordemos específicamente sobre qué habla este capítulo 2. Lo ideal es que cuando hacemos los núcleos narrativos, es como un resumen, pero ¿sí? Puntual. Le pongamos el título, ¿sí? Entonces, a ese documento que yo puse, capítulo 2, 2 puntos, le voy a poner, ¿sí? ¿Viaja usted sola?
¿sí? Que ese es el título que le dio el autor, ¿sí? A este número de capítulo. Bien. Entonces, una vez que yo tengo esto, repaso así, rápidamente, ¿no? Porque en realidad nosotros ya lo leímos. ¿Este capítulo de qué se trataba entonces? De la historia que le estaba contando la vecina de John a John. Bien, muy bien. Me doy cuenta porque Y dice yo acá, no tenía fíjense, una historia. ¿cómo, Luz, perdón, que no te salió entrecortado? No, y que me acuerdo que comenzaba diciendo que todavía John no tenía una historia porque él hacía así cuentos policiales y todavía no tenía ideas. Exacto, exacto. Ella le cuenta esta historia que le dice que le sucedió a ella, ¿no? Entonces, yo sé que es Emma porque dice, comenzaré por el principio cuando llegué a la estación. Entonces, ¿sí? Tenemos que es la historia, todo el capítulo 2, ¿sí? Es el cuento o esta historia que le relata Emma Greenwood, ¿sí? A justamente John. Voy a ir al documento, entonces así vemos cómo hacemos. Bien, entonces voy a poner un ítem, ¿sí? Voy a poner un puntito, por ejemplo este, cualquiera, un colorcito le ponen ustedes. La vecina, ay me quedó subrayado. La vecina de John, voy a poner Emma Greenwood, le cuenta el comienzo de su historia. Este es lo primero. Profe, Sí. ¿esto es lo que copiamos? Claro, exacto. Ok. Sí, sí. Esto, ¿sí? Si Emma no le cuenta esta historia, no tenemos novela. ¿Se entiende? Quiere decir que es fundamental que Emma le comience a contar. ¿Sí? Luego, relata Emma que llega a la estación de tren. ¿Sí? Ella comienza este relato diciéndole que llegó a la estación, que había mucha gente. Hay mucha información que yo no voy a colocar, porque son, ¿sí? No son acciones principales, son aquellas que acompañan las acciones principales. Relata Emma, ¿sí? Relata es sinónimo de contar, de narrar, Emma que llega a la estación de tren. ¿Sí? El siguiente puntito, ¿sí? Sería Emma, al subir al tren, elige, ¿sí? Elige un camarote que tenía las cortinas corridas. Ella no ve desde abajo, ¿sí? Quién estaba, solamente elige ese camarote, ¿sí? Bien. Dentro del camarote, ¿sí? Descubre que hay una mujer con aspecto misterioso, le vamos a poner, ¿sí? Misterioso porque ella no sabe, la ve como en una situación media rara, está como compungido su rostro, como que no entiende muy bien, ¿sí? No, sí. Perdón, una pregunta. Yo estaba terminando de copiar. ¿Qué es microrrelato? Microrrelato todavía no lo trabajamos, seguramente los veamos el año que viene, en segundo. Son relatos muy, muy cortitos que tienen 1 o 2 renglones. 1 o 2 renglones, 3 como máximo, pero están dentro de lo que serían como narraciones muy, muy cortitas. ¿Sí? Ok, gracias. No, de nada. Bien. Entonces, tenemos que la vecina de John, Emma Greenwood, le cuenta el comienzo de su historia. Relata Emma que llega a la estación del tren. Emma al subir al tren elige un camarote que tenía las cortinas corridas. Dentro del camarote descubre que hay una mujer con aspecto misterioso, ¿sí? Emma desconfía, ¿sí? Desconfía de la actitud de esta mujer y prefiere cambiarse de camarote, ¿sí? Que es cuando le dice, ella no lo dice, pero empieza a tomar sus cosas y se va a retirar, ¿sí? Y en ese momento es cuando, ¿sí? Cuando la mujer, ¿qué le dice? ¿O qué sucede en ese momento? ¿Se acuerdan?
La mujer le dice que se quede. ¿Cómo? Salió muy bajito. La mujer le dice que se quede. Claro. La mujer le dice que se quede, ¿verdad? Le dice que se quede, que en realidad ella no quería viajar sola, ¿verdad? No quería viajar sola. Bien. La mujer, al ver que Emma se iba a ir, le pide que se quede y rompe en llanto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí entonces? Este es el momento en donde ella comienza a manifestar esta sensación que Emma percibía, que se daba cuenta de que había algo raro, ¿sí? Pero no podía definir qué era, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Pero tengo que copiar. Sí, Que no- tranquilos. Igual, chicos, si no terminan de copiar, o sea, no se preocupen, porque yo este documento después lo voy a subir, ¿sí? La idea es que ustedes también puedan prestar atención y se conecten con esto que estamos compartiendo entre todos, ¿sí? Bien, bueno. Hasta acá llegaba el capítulo 2, que era este primer encuentro entre Emma Greenwood y esta mujer misteriosa, ¿sí? Pero luego tenemos el capítulo 3, ¿sí? Vamos a, esperen un segundito, voy a dejar de compartir, así vamos a la novela. Bien. Y este capítulo se llama Algo abominable ha sucedido en ese cuarto. Algo abominable ha sucedido en ese cuarto. Ah, ahora voy a agregar algo en el capítulo anterior que no pusimos como núcleo narrativo que se me pasó. ¿Qué pasaba en este capítulo? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedía? Que la mujer le contaba que todo lo por lo que había pasado, que un hombre la quería perseguir o algo así era. Bien, que un hombre la estaba persiguiendo, ¿no? Que un hombre la estaba persiguiendo. Quiere decir entonces que esta mujer, de la cual no tenemos el nombre, ¿sí? No conocemos el nombre de esta mujer que conoció Emma, vio algo, ¿sí? Y comienza a narrar su historia de los hechos. Bien, entonces vamos a ir al documento que estábamos completando, ¿sí? Esperen que acá, antes de ir al 3, me faltó decir que la mujer le dice a Emma que alguien la persigue, ¿sí? Y esto altera a Emma. Alterar significa... Profe, Sí, ¿no le había dicho que la quería matar? sí, que alguien la persigue, vamos a agregar, y la quiere matar. Sí, muy bien, Mía. Y la quieren matar. Y esto altera a Emma, ¿sí? Quiere decir, alterar significa que la pone nerviosa, ¿sí? que la deja intranquila, le genera angustia, no significa que se pone a gritar ni nada, ¿sí? Pero la pone en una situación incómoda a Emma. Este capítulo se llama Algo abominable, esperen que no me acuerdo con exactitud, algo abominable ha sucedido en ese cuarto. Ha sucedido en ese cuarto. Bien, ese es el título del capítulo 3, ¿sí? Ahora, acá tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo primero entonces que sucede en este capítulo? Que Emma le preguntaba, le decía que por favor que le decía, que le dijera qué le estaba pasando, qué le pasaba. Bien, muy bien. Entonces, Emma, me quedó en negrita. Voy. Sí, Luz, que habías levantado la mano. Sí, mi amor. No, que la levanté sin querer cuando iba Ah, a desconectar la oreja. ok, perfecto. Emma le pregunta entonces a la mujer, ¿sí? ¿Quién la persigue? ¿Sí? ¿Por qué cree que la quieren matar? No, esperen. Voy a reformular, esperen un segundo.
Emma le pregunta a la mujer por qué estaba tan angustiada y cómo era posible que alguien la persiguiera. ¿Por qué me corregí? Porque en realidad es la mujer la que le ofrece contarle la historia. Emma al principio, ¿se acuerdan? No estaba muy convencida de querer saber todo, porque es peligroso. Ella considera que es peligroso, ¿sí? Sin embargo, esta mujer tiene necesidad de hablar. Entonces, la joven comienza a relatarle su historia, ¿sí? La historia de por qué ella cree, ¿sí? De por qué ella cree que la quieren matar. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, lo voy a subir, chicos, quédense tranquilos, este documento lo voy a subir. Así que si queda algo ahí medio a mitad de camino que no llegan a completar o que no queda muy claro, después lo pueden chequear con este Word que yo se los subo que yo se lo subo al muro de la clase, no se preocupen. Bien, muy bien. Quiere decir que acá la joven nos va a empezar a dar información de ella, ¿sí? Esta mujer era mucama en la casa de unos señores. Esperen que tenemos el apellido de los señores, yo no lo recuerdo. Esperen que quiero, así los ponemos. Se habían ido de vacaciones, ¿se acuerdan? Ahí está. Y no estaban, ¿eh? No, bueno, no los dice. No dice, pensé que los había dicho. Mis patrones, dice. Esta mujer era mucama en la casa de unos señores que se habían ido de vacaciones a París. Y debía cerrar la casa, ¿sí? Hasta que ellos llegaran, hasta que ellos regresaran. ¿Sí? Cuenta también que se había quedado sola. Y ella era muy miedosa, ¿sí? Ella era muy miedosa. Esto no es un detalle menor. ¿Por qué lo ponemos como núcleo narrativo? Porque es lo que hace que ella reaccione como reacciona, ¿sí? Cuando cree ver algo a través de la ventana. Nosotros sabemos a esta altura de la lectura de la novela que ella no vio nada a ciencia cierta, ¿sí? Ella vio un hombre a través de la ventana en una situación extraña, pero eso no significa que el hombre estuviera haciendo nada que fuese ilegal, ¿no? El narrador nos da como a entender de que está cometiendo algún tipo de delito, pero bueno, no sabemos en realidad, ¿sí? Bien, entonces, cuenta también que se había quedado sola y ella era muy miedosa, ¿sí? Mientras estaba cerrando y chequeando, cerrando las ventanas, vamos a poner, y chequeando que los cuartos del piso de arriba estuvieran en orden, algo la impulsó a entrar al cuarto de huéspedes. Y esto también es núcleo narrativo, porque si ella no entra al cuarto de huéspedes, no ve en la ventana paralela de su vecino a este hombre haciendo esta acción. ¿Sí? Acá me quedó mal la coherencia. Ahí está. Bien, entonces, una vez más me quedo en negrita. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se comprende esto? Bien. La mujer, ¿sí? La mujer, vamos a poner otro sinónimo, la mucama, ve desde la ventana de esa habitación la ventana de su vecino y distingue a un hombre en una situación rara. En una situación rara, vamos a poner. ¿Sí? Este hombre se agachaba y levantaba, ¿sí? Se agachaba, o sea, salía de su vista y se volvía a levantar, ¿sí? De pronto, sus miradas se encontraron,
¿sí? La de la mucama, que estaba observando, y la de este hombre. Se encontraron y la mujer sintió miedo. Y la mujer sintió miedo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Entonces, se ven, ella siente miedo, siente que el hombre está haciendo algo raro, baja rápidamente las escaleras, ¿no? Va hacia la cocina, mientras chequea y piensa si la puerta de entrada está cerrada. Cosa que corrobora que era así. No, perdón, cosa que corrobora y se da cuenta que está abierta, ¿sí? La puerta estaba abierta. Pero ella tiene miedo que el hombre ingrese por la puerta principal. Llama a la policía, ¿no? Sí. Llama a la policía, pero se da cuenta que no tiene información certera para decirle. ¿Sí? Escapa hacia la estación de tren, ya que debía tomarlo para ir hacia su casa y visitar a su familia. ¿Se acuerdan que tenía regalos? ¿Sí? Que le iba a dar a sus sobrinos. Bien. Y cuando está dentro del tren, ¿sí? Mientras está en el camarote dentro del tren, ve al hombre parado en el andén. ¿Sí? Y hasta ahí llegó el relato que nosotros leímos. Porque ella cree que la está siguiendo porque lo ve. ¿Sí? Lo ve en ese andén. Entonces dice, me siguió. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Sí? Bueno. Fíjense que yo hay un montón de información que no puse. Hay mucha información que no está. ¿Por qué? Porque esa es información que acompaña a estos núcleos narrativos. Si yo saco alguno de todos estos puntos, no va a suceder la acción que viene a continuación y en consecuencia no va a tener sentido este relato. ¿Sí? Entonces son fundamentales estos puntitos. Tienen que estar en la historia. Bien, muy bien. Bueno. Ustedes quédense tranquilos porque este documento yo lo voy a subir, ¿sí? Igual mientras les voy dando unos minutitos para que alguno, si está terminando de copiar alguno, así puedo pasar a lo siguiente. Sé que nos quedan unos minutos, si quiero revisar dos cositas antes de que terminemos la clase de análisis sintáctico. En el supuesto caso de que se nos termine la clase, nos volvemos a loguearnos con el mismo link, ¿sí? Unos minutitos. Bien, entonces, repasando lo que estuvimos hablando hasta ahora. El núcleo narrativo, entonces, ¿qué es? Si ustedes me lo tienen que decir con sus palabras, ¿qué me podrían decir que es? Los Es una- hechos o los... Sí, Claro, son los hechos importantes de una historia que si se lo saca cambiaría toda la historia y por eso son hechos muy importantes. bien, muy Son las bien. cosas que le dan sentido a la historia. Claro, exacto. Le quita el sentido a la historia en caso de que no estén. Claro, exacto. Exacto, muy bien definido. Quiere decir entonces que son esos hechos, ¿sí? Que van a estar de la mano de los personajes y que hacen que esta historia tenga sentido, ¿sí? Que si no, sería imposible comprenderla. Bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar, que quiero revisar dos cositas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Del análisis sintáctico. ¿Puedo sacar esta hoja? No quiero dejar a nadie... Sí. A mí ¿Sí? me falta solo un poquitito, nada más.
¿Pero la Bueno. vas a subir después? Sí, la subo, ok. María, no te preocupes. Lo que yo no quiero es Ok. que se me queden con, no sé, con la palabra a mitad de copiar. Si estás terminando de copiar una oración, terminala, y yo después Ok. subo el documento y ustedes lo completan en su carpeta o lo imprimen y lo pegan, ¿sí? Eso como Ok. ustedes quieran, ¿sí? Bien. Gracias, profe. No, de nada, corazón, así que quédense tranquilos. Bien, entonces, vamos a pasar un segundo a revisar lo del análisis sintáctico. Bien. Nosotros habíamos estado trabajando 2 clases, ¿sí?, de oraciones, ¿se acuerdan? Habíamos visto las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Y habíamos trabajado los complementos de sujeto y habíamos trabajado algunos complementos de predicado, ¿sí? Yo acá copié algunas oraciones. Todas estas oraciones pertenecen a un fragmento de la novela, ¿sí?, que nosotros estamos leyendo, ¿sí? La idea, esto se los cuento como a modo de anticipación, la idea es que nosotros ahora trabajamos de esta manera el análisis. Cuando avancemos un poquito más, vamos a trabajar de manera diferente, es decir, yo no les voy a dar oraciones así para que ustedes analicen, lo vamos a hacer directamente en el texto, ¿sí? Pero es importante este paso para que puedan ir incorporando los distintos, ¿sí?, componentes de la oración. Bien, vamos a leer la primera oración, ¿sí?, que tengo acá. Fíjense, dice: comenzó a recorrer el solitario sendero cubierto de hojas secas que corría entre los árboles. Díganme ustedes, ¿hay algún sujeto acá? Primero, perdón, mala la profesora. ¿Cuál es el núcleo verbal de la oración? Comenzó. ¿Solo comenzó? No. Comenzó a correr. Corría no porque tiene un qué, entonces no contaba. Profe, se te trabó un poco. ¿Ahora me ven mejor? Sí, Sería entonces recorrer y comenzó. comenzó y recorrer también. Claro, sería esto. Comenzó a recorrer. ¿Se entiende? Comenzó a recorrer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es toda. ¿Sí? No es solamente comenzó, es toda. Entonces este va a ser mi núcleo verbal. Yo ahora estoy en condiciones de preguntarle al núcleo verbal: ¿quién comenzó a recorrer el solitario sendero? Sí, esto también lo voy a pasar, quédense tranquilos. Es sujeto tácito, sería él o ella. Bien, muy bien. Él o ella sería. Quiere decir que todo esto, ¿sí?, todo esto es mi predicado, ¿verdad? Esperen que me quedó afuera la... Ahí está. Todo esto va a ser mi predicado verbal simple. Bueno, me quedó ahí medio arriba. Bien, ahora, una vez que yo pude definir, ¿sí?, dónde está mi sujeto, dónde está mi predicado, tengo que analizar el resto de los complementos o de los compañeros del núcleo verbal. ¿Qué me pueden decir? Dice, comenzó a recorrer el solitario sendero cubierto de hojas secas que corría entre los árboles. Ya les digo que corría entre los árboles, ¿sí?, no lo vamos a analizar, porque es una estructura más compleja que la van a ver recién en tercer año, y que en realidad... Profe, se te retraba. No sé si estoy bien. Sendero cubierto de hojas Creo que secas no estoy sería. bien. A mí no se me traba, yo la escucho bien. ¿Me escuchan bien? Por ahí Sí, yo a te alguno le escucho está bien. funcionando un poco Yo lo escucho lento bien. internet. ¿Qué decías, Cata, mi amor? Estabas compartiendo. El solitario sendero cubierto de hojas secas no sería objeto directo. Muy bien, excelente, Cata, sí. ¿Qué comenzó a recorrer él? El solitario cubierto de hojas secas, y en este caso, como yo sé que no lo voy a analizar, ¿sí?, o lo dejo afuera, no lo analizo, o lo dejo adentro, ¿sí? ¿Entendieron todos lo que dijo Cata? Sí. Yo tengo que hacer pasar por... No escuché eso. Tengo que hacer pasar... Cata dijo que es objeto directo. Entonces yo digo, tengo que hacer pasar por el doble
regla de comprobación a la oración. Entonces le pregunto, ¿qué comenzó a recorrer el solitario sendero cubierto de hojas secas que corría entre los árboles? Lo Y por eso comenzó a recorrer. ¿Se entiende? Sí. Y entonces, vamos, Y entonces, perdón, me parece que te funciona medio lento internet, Luz. Bien, ahora que yo ya sé que esto es un objeto directo, como recién les decía, nosotros estamos aprendiendo, ¿sí? Y hay estructuras que son un poquito más complejas. En este caso, que corría entre los árboles, no lo voy a analizar, ¿sí? No lo voy a analizar, lo voy a dejar así solito como está. Se los marco para que ustedes sepan que no lo voy a analizar. Esto también lo voy a publicar en Edmodo. Sí, si se nos sale la clase, volvemos a entrar porque nos queda un minuto. Ahora analizo el objeto directo adentro, ¿sí? ¿Quién es el núcleo de este objeto directo? ¿Qué me pueden decir? Sendero. Sendero, muy bien, esto es como objetivo. muy bien. Sendero, no puedo escuchar nada. no pasa nada, corazón, sí, me di cuenta que se te fue internet. Estábamos analizando el objeto directo adentro, ¿sí? Estamos adentro. Sendero es el núcleo, ¿sí? De este objeto directo, ¿no? Ya estamos adentro de la caja del objeto directo. Este es mi núcleo, entonces.